Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que ustedes puedan vernos y escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación integral en el proceso educativo. La autora es Bárbara Matos Meléndez y Maritza Flores Guerrero. El texto es Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Presente Milenio. Hoy vamos a hablar de los tipos de evaluación, las formas de abordaje de estos y luego vamos a sacar una pequeña conclusión respecto a cómo evaluar en el ámbito educativo con enfoque de el abordaje del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Sin más que decir, a ver, si nos damos cuenta, la evaluación es actualmente una parte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que no limita una función sancionadora, no debería limitarse una función sancionadora de acreditación o puntuación solamente, sino que se produce una retroalimentación que permite que ésta sea monitoreada desde su inicio en un proceso de desarrollo al final de la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, que el proceso de evaluación que se aplica en cualquier sistema educativo siempre es visto o contemplado desde un ejercicio simplemente de la expresión de un número que implica una aprobación, una reprobación que nos lleva de alguna manera a acreditar especialmente a los docentes si el estudiante puede avanzar al siguiente nivel. La reflexión que nos plantean aquí los autores es que la evaluación en general debería ir más allá, es decir, debería formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que debía ser continua, formativa y que debía estar en constante evaluación, ¿no? En la idea de que la evaluación no sea simplemente un episodio traumático de los estudiantes, sino que al contrario represente una expresión de una forma de vida del estudiante en su interacción con los centros educativos en general, ¿no? No debe ser vista con la evaluación como algo atentatorio contra eh, inhibir, por ejemplo, evaluaciones más de orden conductual, formativo, ¿no? Sirve, por supuesto, una evaluación para comprobar los conocimientos previos de los estudiantes y sugerir en ellos los nuevos. Aquí hay una interesante reflexión. Por ejemplo, es necesario demostrar o establecer que los conocimientos adquiridos previamente debían articularse también con los conocimientos que se van a desarrollar en lo nuevo o en la nueva asignatura. Es decir, algún tipo de evaluación, por ejemplo, la diagnóstica debería hacer esa función de la articulación entre lo previo o lo antiguo con lo nuevo. Y obviamente requiere una identificación incluso de los vacíos del conocimiento, de las habilidades y competencias de los estudiantes o las estudiantes en momentos previos. Pero eso implica que esa información va a poder proveer eh, datos respecto a cómo un docente pueda abordar en lo posterior la temática o la asignatura, qué métodos utilizar, cuál la didáctica, etcétera, etcétera. La idea es también observar si los objetivos del aprendizaje se están logrando a través de la evaluación formativa. Esto es importante. La idea es que la evaluación no solamente debe ser al estudiante, sino también debe ser al docente o debe informar al docente respecto al grado de avance, ¿no? La forma de cómo se están logrando los objetivos o no se están logrando los objetivos. La idea es aquí reencauzar o reorientar el proceso, si es que se están teniendo algunas fallas.
se asume también que este reencauzamiento puede tener como resultado, si vale el término, un encuentro entre el desarrollo de conocimientos, habilidades de los estudiantes a partir de un abordaje cada vez más sistemático del docente sobre ellos, ¿sí? Viéndolos más en contexto, más en una mirada más holística. Por supuesto que aporta mucho sobre la dirección del proceso y su rumbo correcto o incorrecto, eso es cierto, ¿no? La idea es evaluarlos no solamente en un determinado periodo, en un momento, después de un determinado periodo, lo que normalmente llamamos esos momentos de exámenes en determinada fecha, sino que más bien sea la evaluación algo que forme parte de su cotidiano vivir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles pueden ser los tipos de evaluación educativa? Está la evaluación diagnóstica, está la evaluación sumativa, está la evaluación de proceso, que implica dotarnos de información que retroalimente, ¿no? Una especie de feedback, que muestre si efectivamente se están logrando los objetivos, se están llegando a aquellos, cuáles son los recursos que se necesitan para aquellos, cuáles son los contenidos que deberíamos abordar para llegar a esos objetivos. Entonces, la idea es que que de este proceso sea cada vez más consciente el docente de que la evaluación no solamente es el momento de dar ejemplo, el examen, sino involucra una mirada cada vez más integral de esta, articulada al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, el tema de la evaluación formativa, ¿no? Es decir, la idea es tener una información global, ¿no? Del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, que puede ser expresado en datos numéricos, cierto, no lo niego, debería ser expresado en términos de actitudes, comportamientos, desarrollo de habilidades y competencias, que debería ser lo ideal, ¿no? El docente debía generar instrumentos que le permitan medir en esos ámbitos que les acabo de comentar. Por ejemplo, ¿qué será la evaluación diagnóstica? La evaluación diagnóstica se realiza a través de nuevos aprendizajes para conocer, perdón, eh, implica, diríamos, corrección aquí, implica conocer cuál es la situación previa de los estudiantes antes de aprender nuevos eh, conocimientos. ¿Sí? La idea es articular lo nuevo con lo viejo, si vale el término, o lo preadquirido. Sobre lo que, por supuesto, van a surgir nuevas interrogantes, nuevas formas de abordar las temáticas. Normalmente este tipo de evaluación se efectúa al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden utilizar distintos instrumentos o combinándolos. La finalidad es obtener información de una situación previa o antelada que muestre cuál es el grado de avance o cómo los estudiantes abordan distintas temáticas, incluso antes de emprender una nueva asignatura. Tenemos también la evaluación sumativa, que es la que se efectúa al final de un determinado periodo, es lo que les decía hace un momento, es lo que, no, es lo que tradicionalmente se hace en muchos lugares. No es lo ideal, diríamos, más bien esta debe articularse con los otros tipos de evaluación, que eso es cierto, porque la evaluación sumativa también representa una forma de expresar lo aprendido, reduciéndolo a un número, cierto, pero siempre es útil para constituirse en un indicador. No es suficiente, pero siempre es útil. Muestra normalmente la comprobación de la adquisición de competencias y saberes que permitan promover de curso al estudiante, ¿no? Aprobado, reprobado, etcétera, etcétera.
emite para aquello evidencia a través de certificaciones, libretas de calificaciones, récord académicos, etcétera, etcétera. Normalmente es asumida la evaluación sumativa como una evaluación, como un juicio final del proceso, con una visión retrospectiva en la cual se observa el producto del aprendizaje. Mide, por supuesto, resultados que sirven para promover al estudiante de un grado a otro, calificándolo dentro de algún periodo extenso del ciclo lectivo, que este puede ser bimestral, trimestral, incluso semestral, precisamente para certificar si es que es merecedor de una promoción al siguiente nivel, comunicar el rendimiento a todos los involucrados del proceso de enseñanza, tanto para el docente como el estudiante. Seguramente en este segundo el impacto es mayor. La reflexión también plantea que la evaluación no puede ser vista como un fin en sí mismo, debe más bien promover nuevos aprendizajes, eso es cierto. Por ejemplo, hago la evaluación diagnóstica o se hace la evaluación diagnóstica para conocer situaciones previas. Se articula, por ejemplo, a una evaluación sumativa que debe estar presente. Precisamente para identificar cuáles pueden ser aquella evaluación, perdón, aquella información, aquellos contenidos que aún le falta al estudiante. Esa información ya está producida en un diagnóstico, un estado de situación, y a partir de aquello articularla, ¿no? A nuevas miradas, nuevos aprendizajes cada vez más nítidos o más novedosos, ¿no? La idea es que encontrar estos vacíos y articularlos a lo nuevo no es una tarea sencilla, pero sí es un elemento gratificante porque definitivamente el docente o los docentes no repiten sobre lo mismo que antes ya tenía conocimiento del estudiante, porque eso puede dotar de espacios de aburrimiento o generar espacios de aburrimiento. Y al contrario, si es que encuentra vacíos y llenar esos vacíos, realmente el aprendizaje va a ser significativo para el estudiante, no solamente por lo nuevo que representa, sino también por lo que se puede articular o lo que previamente ya tenía. Por supuesto que en la prueba sumativa se deben recopilar descripciones y juicios sobre los resultados obtenidos, eso es cierto, se establece normalmente una relación con los objetivos para verificar si es que se cumplieron. Normalmente cuando estamos pensando en objetivos, estamos pensando en la idea de que muchas veces el docente está preocupado por llegar a los objetivos, pero se despreocupa o no le pone mucha atención en cómo ese estudiante logra realmente comprender, aprender, desarrollar conocimientos, habilidades, actuar de distintas formas, ¿no? Eso muchas veces no está presente en la evaluación sumativa. La finalidad, por supuesto, es mostrar o averiguar si efectivamente lo planificado se ha logrado, ver si se han planteado los métodos y los contenidos correctos, obviamente respondiendo a las necesidades y aspiraciones del grupo de estudiantes, es algo que está siempre presente. Por lo tanto, diríamos, sirve entonces no solo para evaluar a los estudiantes, sino para saber si el programa debe modificarse. Pues como toda evaluación cumple una función de control. No debe buscarse solo datos cuantitativos, también datos cualitativos y por lo tanto tener en cuenta las evaluaciones de proceso, que es un tema importante. Entonces, ¿es importante una evaluación cuantitativa en términos de expresión de datos numéricos? Sí, es importante. No hay que desecharla, al contrario, debe ser vista como un instrumento más que debería combinarse con elementos de orden cualitativo, por supuesto, porque o evaluaciones de carácter cualitativa a partir de evaluaciones de proceso. Debe analizarse, por ejemplo, que este tipo de evaluaciones, me refiero a las sumativas,
deberían estar articuladas con otros tipos de evaluaciones. Debería ser vista una evaluación dentro del proceso de aprendizaje. Debe integrarse a partir de un balance para ver si efectivamente eh, quiénes son los grupos meta, es decir, en este caso los estudiantes, van adquiriendo no solamente conocimientos en términos intelectuales, sino también asimilando actitudes, competencias de lo abordado por los docentes. Provee información, me refiero a la evaluación sumativa, provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre el grado de éxito o eficiencia y eficacia de la experiencia educativa en un determinado periodo. Puede haber consecuencias de este tipo de evaluación. Por ejemplo, muestra resultados ambivalentes, por ejemplo, aprobado, reprobado, o aprobado, desaprobado, positivo, negativo. En algunos casos, esta información puede ser incluso traumática para los estudiantes, incluso expresando simplemente una parte de su relacionamiento con un proceso de enseñanza y aprendizaje, no muestra toda esa información, una información más abarcadora, más integral, su comportamiento, por ejemplo, sus actitudes no siempre es mostrado en una evaluación sumativa. Hay un impacto en la valoración o un impacto de esa valoración en el sentido proporcional eh, que normalmente el estudiante demuestra en un determinado periodo, pero como les digo, es una información aún no completa, no muestra realmente las condiciones efectivas adquiridas por el estudiante solamente en un determinado momento. Una de las primeras consecuencias de este tipo de evaluación es la motivación, que se transforma en frustración cuando se obtiene una calificación negativa, ¿no? Es una situación también de orden traumático, ¿no? Porque esa frustración puede llevar al estudiante a que pueda dejar los estudios, a que pueda reorientar de forma drástica la forma de situarse en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto que los aspectos a ser evaluados necesitan mayor esfuerzo, ¿sí? Especialmente en el diseño de los instrumentos de evaluación, cuando, por ejemplo, estos no están articulados a los tipos de contenidos, a los tipos de objetivos de comprensión o la aplicación de situaciones concretas, y debería pensar más en una idea de una evaluación cada vez más holística, si vale el término. Y por supuesto, allí vienen las evaluaciones formativas. La evaluación formativa es aquello que empieza a desarrollarse desde el docente, pero con una mirada más de orden integral, cuyo objetivo es que la evaluación forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es que también estas evaluaciones formativas puedan dotar información del proceso mismo del abordaje educativo, en algunos casos para reencauzar eh, casos o ajustar contenidos, cambiar metodologías, introducir nuevas didácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este tipo de evaluación formativa es un mecanismo de establecer un monitoreo recurrente con posibilidades de revisar lo aprendido y lo no aprendido. Se debe tomar importancia a las decisiones pedagógicas de continuidad en la misma ruta dentro de una programación abierta y flexible, siempre en la búsqueda del objetivo deseado y expectativas de logro. Esto es importante porque la evaluación formativa puede permitir algunas reformas al interior de los contenidos, como les decía, siempre y cuando se introduzca un enfoque abierto, flexible, de adecuación de posibles reformas e incluso en la estructura curricular, ¿no? Pero no me refiero
a cambiar de estructura curricular, sino me refiero específicamente que dentro de esta poder cambiar contenidos o adecuarlos de mejor forma o métodos, etcétera, etcétera. Si vemos la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, esta última verifica si se han ido avanzando los conocimientos previos, es decir, si se ha dado una continuidad entre lo aprendido inicialmente o antes de la situación actual y verifica si realmente hay un avance entre los primeros respecto a los segundos y los segundos respecto a los primeros. Si se han producido mejoras, eso es cierto, ¿no? No se olviden que la situación diagnóstica nos muestra una especie de línea de partida o línea base a partir de la cual podemos medir si efectivamente hay un grado de avance, ¿sí? Si se han logrado estrategias y si las estrategias han sido adecuadas o adecuadamente usadas. Y de no ser así, por supuesto, establecer mecanismos de modificación para el logro de los objetivos. Por supuesto, en la reflexión que nos plantea Bárbara Matos Meléndez, Maritza Flores, ellas opinan que la evaluación no debería ser una situación traumática, esporádica, donde normalmente los profesores entran al aula y dicen, saquen una hoja, evaluación. Pero ¿por qué no evaluación sorpresa? Más al contrario, debería ser una situación recurrente, habitual, una tarea que debería formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que permita ver si en el camino los estudiantes están logrando sus objetivos y caso contrario, en ese mismo momento, orientar o introducir una serie de ajustes para que el aprendizaje sea correcto. Diríamos, la evaluación es un proceso particular que se inserta en otro proceso particular, eso también es muy cierto. Disminuye en el estudiante la sensación angustiante, ya que un error o una confusión en uno o dos exámenes únicos que se le toma determinar su éxito o fracaso como estudiante, eso es cierto, ¿no? Si planteamos algunos hechos hipotéticos, una evaluación, ¿no? Esa idea de los exámenes escritos dentro de determinados periodos puede generar una valoración de aprobado y de desaprobado, ¿sí? Y por lo tanto puede generar una serie de momentos angustiantes, traumáticos en los estudiantes, especialmente si es que se asume una condición de reprobación o desaprobación. Por supuesto que este episodio puede marcar incluso la vida del estudiante o los siguientes años del estudiante, por ejemplo, abandono de un centro educativo, por ejemplo, y por el contrario, si es que tiene buenos resultados, ¿no? Encaminar a la búsqueda de nuevos y otros objetivos, que sería lo ideal. ¿Cuáles son los aspectos a evaluar? Uno de ellos es la evaluación holística. La evaluación holística es la evaluación abarcadora, globalizadora, comprende normalmente un adecuado proceso de aprendizaje como un todo, como les decía hace rato, no solamente aspectos intelectuales, sino aspectos psicosociales, motrices, afectivas, conductuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta evaluación holística permite generar información que va más allá de una información eminentemente cuantitativa, numérica, valorada en bueno, malo o aprobado y reprobado, sino también implica, muestra otro tipo de datos, otro tipo de información que también es útil para el docente o encauzar su materia o su asignatura según los tipos de evaluación que contenga, ¿no? Por ejemplo, solamente un segundo ejemplo, muy pequeñito.
un estudiante puede tener interesantes notas, diríamos, satisfactorias o por encima de aquellas. Sin embargo, sus actitudes son contrarias al respeto del medio ambiente, por ejemplo, o respeto a eh, las opiniones diferentes y plurales que pueden existir en los centros educativos. Y por lo tanto, solamente estoy viendo en ese momento una situación, una expresión de números que traducen o muestran su grado de conocimientos solamente intelectuales, pero ya no muestra sus actitudes, sus comportamientos, sus formas de abordar lo diferente. En el ejemplo estoy haciendo referencia dentro del proceso educativo, ¿no? Y por lo tanto eso no, no plantea, diríamos, eh, que ver al estudiante desde otras perspectivas. Otra, una evaluación informal, también es importante esto. Diríamos que la evaluación formal es normalmente aquella que se sitúa en esos ejemplos dentro de la idea de los exámenes escritos de un determinado momento en una fecha muy precisa, ¿sí? Sino también deberíamos asumir la idea de que la evaluación, en este caso informal, significa tomar conciencia de cómo se va desarrollando el proceso educativo a partir de un monitoreo, para lo cual pueden usarse distintos medios, ¿no? En este caso, consiste en usar cada oportunidad para tomar conocimiento de lo que sucede dentro de distintos entornos y distintos estímulos. Por ejemplo, observando a los estudiantes, escuchándolos, valorando sus acciones como positivas o negativas. El ejemplo clásico aquí es en el caso de la educación medioambiental, por ejemplo, si el estudiante a través de una técnica de observación eh, medimos si efectivamente puede clasificar la basura, ¿sí? Entre plásticos o elementos orgánicos, si respeta el medio ambiente y el cuidado de sus entornos o de sus ecosistemas, el cuidado de plantas, por ejemplo, o el respeto simplemente de plantas, incluidas aquellas plantas que, o aquellos ámbitos que están en nuestros entornos, a eso me refiero. La evaluación continua, que implica no hacer un corte en el proceso de enseñanza y aprendizaje para evaluar, es decir, tomar un examen con gran cantidad de temas y desarrollados en un extenso periodo temporal, semanas, meses, incluso durante el ciclo lectivo, sino más bien hacerlo de manera recurrente siempre que se tome en contacto con los estudiantes usando medios formales, premeditados y sistemáticos, pero fundamentalmente informales para ello. Su finalidad, por supuesto, es de orden formativo. También hay esta idea de la evaluación cuantitativa, que es un concepto más tradicional, entendido como la evaluación como medida y control de cuánto se ha aprendido. Eso es lo que normalmente se encuentra en lo que se denomina evaluaciones, perdón, los sistemas de educación tradicionales. Esta evaluación continua, ¿no? Traducida en evaluaciones escritas, implica recoger datos en general de los exámenes. De esta forma, establecer mecanismos de comparación si los datos obtenidos se acercan a los parámetros previstos como objetivos del aprendizaje, ¿no? La idea de la aprobación que implica mostrar resultados por encima del 51 hacia arriba de puntos, por ejemplo, cuando hay una escala del 1 al 100, por ejemplo. Es la comúnmente usada en los estudios superiores, que muestra o certifica el grado de avance intelectual o aprendizaje intelectual. Por ahora no nos queda mucho margen, diríamos, para establecer otro tipo de comportamientos, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales no es tan sencillo aquello, pero sí muy útil en la medida que
pueda ser articulado con otros procesos de evaluación, especialmente aquello vinculado al proceso, a lo eminentemente formativo. Diríamos que evaluar no es una simple operación matemática. Los estudiantes no son números que se suman o restan, sino por el contrario, estos pueden unirse o formar palabras, tal vez no tan precisas, sino ambiguas, vagas, un tanto inquietas, pero que si pretenden pueden traducirse en seres humanos equilibrados y socialmente integrados. Podemos ver el rendimiento de los estudiantes a través de expresiones o recomendaciones que puedan venir desde los ámbitos docentes, donde puedan no solamente dar una valoración cuantitativa, sino interpretar qué significa ese tipo de evaluación y qué significa esa cantidad a la cual ha llegado en términos numéricos y qué está detrás de aquello, ¿sí? ¿Cuál ha sido la conclusión del docente para llegar a esa cantidad, ¿no? Y esas recomendaciones implicarían también información cualitativa que es muy útil para el estudiante, especialmente en la mirada de que puede ir ajustando a partir de las recomendaciones del profesor, por ejemplo, su nueva etapa de aprendizaje en los siguientes años. La evaluación cualitativa, por ejemplo, es una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como formación integral del ser humano. La evaluación no debe ser un corte en el proceso, sino integrarse al mismo. De lo contrario, la evaluación pierde el carácter de medición o cuantificación para valorar la cantidad de lo aprendido en cuanto a la formación general del educando. Obviamente, debe existir conocimientos aprendidos para que ellos puedan ser organizados, jerarquizados, relacionados y aplicados, pero tal vez no importe la exactitud de la medida, sino que sean pertinentes y significativos para los estudiantes. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de la evaluación educativa? Sin duda, el instrumento más conocido es lo que normalmente conocemos como examen. La implementación de los exámenes en la educación se realizaron recién en el siglo XIX y se limitaron a medir resultados cuantitativos como una especie de productos, ¿sí? Si consideramos que la evaluación debe ser global y holística y tanto cualitativa como cuantitativa, las técnicas e instrumentos también deben ser variados, eso es muy cierto. Si consideramos la transversalidad, por ejemplo, de la educación ambiental y los componentes del enfoque ambiental, los diseños de proyectos de aprendizaje en cada nivel ejecutivo son de gran importancia, ya que se puede evaluar con indicadores pertinentes. Por ejemplo, diseños de proyectos de aprendizaje para ejercer eh, y hacer frente a los problemas ambientales o necesidades desde la educación educativa. Esta idea de los diseños de proyectos de aprendizaje puede ser muy útil para identificar problemas concretos, las formas de abordaje, etcétera, etcétera, que también puede ser un instrumento útil de evaluación. Utiliza instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativos que tienen que ver con la percepción, la investigación individual o la grupal. En el ámbito medioambiental se utilizará la más amplia gama de técnicas o instrumentos de evaluación. Por ejemplo, el reconocimiento y el respeto del entorno ya te plantea algo muy preciso, pero que muestra información que va más allá de lo eminentemente numérico. Se puede establecer aquí una ficha integral. La observación mediante el registro de evaluación y la nómina oficial puede ser otro instrumento interesante o una técnica interesante. La prueba de comprobación mediante una prueba oral, la prueba escrita y la prueba gráfica, prueba objetiva, prueba de ensayo, fichas de entrevista, autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones, análisis de los trabajos o actividades realizadas por los estudiantes. La técnica de evaluación en educación ambiental
Entre los métodos que permiten realizar el proceso de evaluación en educación ambiental, los aspectos referidos a las actitudes se encuentran, por ejemplo, la entrevista, el cuestionario, la observación del profesorado, que por supuesto y con sus particularidades propias que se sumarán en su valor cuantitativo si se utilizan de manera complementaria, y eso es creo, una de las recomendaciones de este acápite. No debería dejarse de lado la evaluación sumativa, sino debería articularse una evaluación formativa de proceso que muestre de manera holística, integral, si realmente el estudiante o la estudiante ha logrado los objetivos y propósitos de una planificación educativa. ¿Qué puede ser una entrevista? Es un método evaluativo que puede resultar muy complejo si se intenta llevarlo a cabo con un elevado número de estudiantes debido a la extensión temporal que requiere. Por tal motivo puede ser más conveniente seleccionar un grupo pequeño de estudiantes que sean representativos de los diferentes aspectos y por lo tanto a partir de aquello fijar o contrastar actitudes de cada uno de los estamentos seleccionados en una relación de su entorno social y natural. Estas entrevistas normalmente son aplicadas de manera regular en todo el proceso, esclarecerán no solo el punto de partida de dichas actitudes, sino que también como estas han ido evolucionando eh, a lo largo del proceso de formación, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser algunas orientaciones para su desarrollo? Establecer, por ejemplo, preguntas claras y de fácil comprensión, desarrollar sondeos apropiados, diseñar una hoja de respuestas que puede ser utilizada para registrar datos y tabulación de las posibles respuestas, y llevar a cabo varias pruebas piloto de entrevistas, ¿no? Ya sea para comprobar, para triangular información, para precisar información, etcétera, etcétera. No es un trabajo sencillo, por eso se recomienda que normalmente pueda ser destinado a grupos pequeños. El cuestionario, a diferencia de la entrevista, esta técnica permite recoger opiniones más amplias, especialmente de los estudiantes, con un tiempo de trabajo razonable. Por supuesto que debe ser previamente elaborado por el profesor y de acuerdo con las observaciones del entorno social natural en donde se ubica el centro definitorio de la personalidad del estudiante. ¿Cuáles pueden ser algunas orientaciones para su desarrollo? Estas recomendaciones que emergen de Bennett en 1991. 9 diríamos, las voy a simplemente enumerar y las voy a mencionar. Una de ellas, utilizar un diseño y formato ordenado, claro y bien organizado. Establecer un papel de reuso para sus anotaciones. La seguridad que debería mostrarse al público a quien se dirige. Evitar preguntas triviales. La idea es eh, solicitar información básica, utilizar un lenguaje simple, directo al hacer preguntas, evalúe solo un tema a la vez, evite las preguntas de doble intención porque pueden generar confusiones, evite preguntas que insinúen la respuesta. Si tú le vas a dar la respuesta de algo que quieras, que pretendes buscar, diríamos es tu percepción y no la percepción del cuestionado. Se utiliza preguntas de libre expresión cuando desee dar al encuestado libertad de expresar sus propios sentimientos. Utilice ítems previamente orientados para instar al encuestado a escoger y dar respuestas estructuradas. Diríamos que un aspecto importante implica la tendencia de algunos encuestados a escoger ciertas respuestas. Estos se llaman estilos de respuestas. Dichos estilos incluyen preferencias sociales. Es decir, es un estilo en el cual las personas tienden a elegir lo que consideran que los demás escogerán y evitan responder preguntas sobre las cuales la sociedad está en fuerte acuerdo o desacuerdo. Acuerdo pasivo es un estilo en el cual algunas personas, al escoger una alternativa, tienden a estar de acuerdo. Para ello, evite preguntas como
¿Está de acuerdo en que el costo de prevenir la lluvia ácida debe ser principalmente responsabilidad de aquellos que producen compuestos de azufre que las causan? Un ítem de selección múltiple podría ser una mejor alternativa en este caso. Escala de calificación predispuesta. Esto, por ejemplo, es un estilo en el que las personas tienden a evitar escoger extremos en una escala de calificación como la siguiente. Por ejemplo, del 1 al 5, donde cada una de estas o estos elementos, cada una de estas en su momento intermedio puede expresarse a partir de alguna calificación cualitativa sin que lleve a un extremo absoluto. Por ejemplo, 1 puede representar sin valor, 2 de poco valor, 3 indeterminado, 4 de igual valor y 5 de gran valor. Es decir, aquí se evita la polarización aislante, ¿sí? Y más al contrario, se establece una especie de gradualidad, ¿sí? Una especie de escala, ¿no? Del 1 al 5, del 1 al 10 u otro tipo de escala que muestra elementos intermedios que favorecen, por ejemplo, la condición o respuestas que más adelante pueden ser útiles, ser investigadas a partir de métodos cualitativos, por supuesto. ¿Qué ventajas tiene el uso del cuestionario? Una ventaja es descubrir resultados imprevistos, ¿no? Por ejemplo, esta idea que les decía hace un momento, esta gradualidad o esta escala de valores del 1 al 5, 1 al 10, puede ser muy útil porque dentro de una de esas escalas puede estar información, puede contener información que puede ser explotada más adelante. Obtener una amplia variedad de respuestas como otra ventaja y por supuesto recibir respuestas francas, que es lo que más se quiere. Y la desventaja es una calificación difícil que demanda mucho tiempo. Las respuestas pueden depender de la habilidad verbal. No todos no todos a quienes se les aplica el cuestionario expresan de igual forma sus percepciones, sus sentimientos o muestran tal cual un problema. Una desventaja es la necesidad de armonizar respuestas subjetivas con información objetiva. Las observaciones normalmente deben anotarse de forma conveniente mediante tablas predefinidas. La idea es diseñar un instrumento de recolección de información donde lo que se observe se registre y lo que se observe también desde el que aplica el cuestionario también debe, al mismo tiempo que recoge información, debe ir ordenando en su ficha de recolección. De esta manera se puedan observar conductas y hábitos de individuos y colectividades. ¿Cuál puede ser el marco de evaluación? Puede constar de algunos elementos. Decidir qué es lo que es importante evaluar, eso es cierto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los hitos sobre los cuales yo debo evaluar como docente y cómo estos hitos representan de alguna manera la otra información que no estoy recolectando, ¿no? Un nivel de representatividad de lo que estoy evaluando, lo que estoy abordando. ¿Debo planificar la evaluación? Sí. Si nos damos cuenta, la evaluación no debía ser simplemente periódica en un momento determinado, sino más bien debía ser continua, formativa, que me permita ajustar datos o ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia el logro de objetivos. Realizar la evaluación es un tema importante porque la idea del proceso de enseñanza es precisamente generar información del proceso aprendido, de los conocimientos, habilidades, actitudes desarrolladas y, por supuesto, utilizar los resultados. Cuando se genera una evaluación o se tiene una evaluación holística, integral, los resultados que se obtienen permiten, de alguna manera, que estos se traduzcan en indicadores, en información que puede venir más adelante, o que, por supuesto, puede asumir la idea de que esa información puede articularse a conocimientos nuevos que pueden venir más adelante o con nuevas asignaturas.
¿Cuál puede ser una planificación de evaluación de una unidad didáctica? Aquí lo voy a pasar también un poco rápido. De evaluación diagnóstica, puedo aplicar técnicas como el cuestionario, la entrevista, el test de pares, de pares a través de diapositivas. Se evalúa aquí intereses, preferencias, conocimientos, creencias y actitudes. ¿Quién evalúa? Los educadores. En el caso de la entrevista inicial, se evalúa expectativas, motivación, concientización, conductas cotidianas, etcétera, etcétera. El test de pares, la capacidad de percepción y escalas de valores de preferencias. Lo mismo podríamos hablar de la evaluación continua y procesual. Las técnicas es un diario de clase, recoger y sistematizar información de manera continua, una ficha de autoevaluación del estudiantado, una asamblea conjunta, un dilema moral, juego de interpretación. Entonces, estas técnicas, cada una de estas, el diario de clase, por ejemplo, y la recogida de información continua, permite evaluar hábitos, comportamientos, destrezas, individualidades de grupo, etcétera, etcétera. La ficha de audio, hábitos, comportamientos y destrezas personales pueden ser evaluadas. La asamblea conjunta evalúa el desarrollo del proceso educativo y el ambiente de aprendizaje. El dilema moral, por ejemplo, evalúa actitudes, valores con respecto al medio ambiente, es muy útil en nuestro sector. Luego, juego de interpretación, actitudes como la tolerancia, el respeto a la diferencia, la pluralidad, los conocimientos, destrezas y estrategias de acción, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes evalúan? Principalmente los educadores o los profesores. La evaluación final normalmente muestra un cuestionario, ¿sí? El test de pares de diapositivas, cuestionario sobre el proyecto y el profesorado, informe evaluativo, que evalúan en el primer caso evolución de intereses, preferencias, conocimientos, creencias y actitudes. En el test de pares, evolución de la capacidad de percepción. En el cuestionario sobre el proyecto profesorado, desarrollo del proyecto, el ambiente de aprendizaje, la labor del profesorado y por último el informe evaluativo, desarrollo del proyecto, sus resultados y análisis, conclusiones y propuestas de la misma, cuáles son las funciones sociales y pedagógicas de la evaluación, eso también es sumamente importante. Como les decíamos al inicio, la evaluación debe formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en términos pedagógicos, ayuda a mejorar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los objetivos marcados. La información que recoge es del funcionamiento del alumno ante la tarea de detección de dificultades o bloqueos, refuerzo de los logros, resultados parciales de los aprendizajes, en qué momentos, en una regulación continua, durante el periodo en el que se extiende el proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio, durante el proceso o al final, cuáles pueden ser las consecuencias que se derivan, adaptación a las actividades de enseñanza y aprendizaje, proporcionar ayudas en el momento en que se detectaron los problemas. En el caso de la condición de evaluaciones que permiten acreditación, dar cuenta, su finalidad es dar cuenta o logro de los objetivos propuestos. Recoge normalmente resultados globales de los estudiantes en relación a un conjunto de objetivos. Normalmente se aplica al final de un ciclo, de un proceso, de un módulo. Su consecuencia, por supuesto, es la acreditación o la promoción de los resultados obtenidos. Se traduce en una calificación, una promoción, una titulación, etcétera. Como siempre, después de cada sesión les muestro un video que nos puede profundizar respecto a algunos conceptos, funciones y tipos de evaluación educativa. La fuente es de Docentes Proactivos 2.0. Tienen también el enlace para que puedan descargarlo en algún momento, para quienes están interesados, por supuesto. Entonces les dejo con el video, que dura más o menos unos 18 minutos, y a partir de aquello
poder fortalecer lo que ya hemos discutido a través de las diapositivas, en donde hemos intentado mostrarles principalmente la reflexión en torno a los tipos, las formas de abordaje de la evaluación, principalmente en espacios educativos. Entonces, buenas noches, licenciada, y buenas noches a... Buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos los docentes de nivel básico que van a estar observando esta presentación. Nuestra presentación es sobre la evaluación educativa, conceptos, funciones y tipos de la evaluación. Antes de comenzar a adentrarnos en el tema, vamos a hablar de cuál es el papel de la evaluación. La evaluación es uno de los temas de gran relevancia en la actividad educativa, porque tiene un enorme potencial para promover y sostener el cambio, ya que como buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos los docentes de nivel básico que van a estar observando esta presentación. Nuestra presentación es sobre la evaluación educativa, conceptos, funciones y tipos de la evaluación. Antes de comenzar a adentrarnos en el tema en sí, vamos a hablar de cuál es el papel de la evaluación. La evaluación es uno de los temas de gran relevancia en la actividad educativa, porque tiene un enorme potencial para promover y sostener el cambio, ya que comprende una amplia variedad de actividades según los sujetos, los aspectos que evalúan, los propósitos a los que sirva, puede dirigirse tanto a los alumnos, docentes, al currículum en sí, las escuelas y según sea el sistema educativo de cada institución o escuela. Es un término que evoca diferentes aspectos. Algunos lo perciben como un juicio sobre la calidad. También otros lo ven como un modo sistemático de examinar temas importantes. Por ejemplo, hay algunos que lo conciben como una actividad diaria que llevamos a cabo, siempre que tomamos una decisión. Algunas veces se ve como un instrumento constructivo, porque claramente va a haber esta innovación o este proceso de aprendizaje en el estudiante. Otros lo ven como una amenaza a la espontaneidad o creatividad del estudiante, pero esto se da comúnmente por el uso o la práctica constante de lo que son las pruebas objetivas, los típicos exámenes que se dan, pero sobre todo lo que se quiere lograr es el mérito de un logro. En este caso es el logro del aprendizaje del estudiante. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son conceptos básicos y funciones de la evaluación educativa. Tenemos lo que son los conceptos básicos y funciones de la evaluación. Tenemos como primer concepto la clasificación de conceptos. Es importante que tomemos en cuenta al momento de abordar cualquier contenido de evaluación, es que debemos de distinguir algunos conceptos fundamentales con respecto a las funciones de la evaluación, y esos conceptos son tales como la evaluación, calificación y la medida. Entre estos tres conceptos, uno de los conceptos más amplios que tenemos es lo que es la evaluación. Aunque no se puede identificar con ellas, entonces podemos decir que la evaluación es una actividad esencial y permanente a las actividades que nosotras las personas solemos realizar de forma intencional. Por la misma razón, esta debe de ser sistemática. El objetivo de la evaluación debe de ser entonces de darle valor a algo. Un ejemplo de ello se podría decir que lo que se desea evaluar es el nivel de conocimiento de los contenidos que se han impartido y asimismo adquiridos por estudiantes. El segundo término que debemos de distinguir es la calificación. Este término está recomendado exclusivamente para poder dar una valoración de las conductas que pueden o tienen nuestros alumnos. Un ejemplo de ello es la calificación escolar. Entonces, calificar es por lo tanto una actividad que es más restringida que evaluar, ya que esta será la expresión cualitativa, como por ejemplo si la persona es apta o no. O también puede ser cuantitativa, esto quiere decir que se representará a manera de números.
del juicio del valor que emitamos sobre la actividad y los logros que tiene cada alumno. Entonces, en este juicio de valor se suelen querer expresar el grado de capacidad o incapacidad, los conocimientos y las destrezas y las habilidades que han adquirido o posee el alumno como resultado de algún tipo de prueba, actividad o proceso que queremos calificar. La evaluación la aplicamos siempre para poder tomar decisiones. No basta con recoger información sobre resultados del proceso educativo de los alumnos y emitir únicamente un tipo de calificación. Si no tomamos alguna decisión porque no existe una auténtica evaluación, entonces podemos decir que la evaluación es una actividad que sigue un conjunto de normas y procedimientos de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o la capacidad que tenemos de adquirir y compartir conocimientos, con el objetivo de primera manera valorarlos y a través de la valoración que se le ha dado poder tomar decisiones. Entonces, con la referencia que hemos dado sobre la evaluación, podemos caracterizarla como que la evaluación es un proceso que implica que recojamos información que seguidamente demos de una interpretación en función del contraste de determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para que se pueda hacer posible que emitamos un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Entonces, finalmente debemos y vamos a diferenciar los conceptos de lo que es investigación y evaluación, donde cada uno de ellos comparten elementos, pero se diferencian en sus fines. Podemos decir que la evaluación es un proceso que aplicamos para buscar y recoger información, para poder valorar y poder tomar decisiones de manera inmediata. La evaluación se centra en un fenómeno particular y no pretende generalizar a otras funciones. En cambio, la investigación es un proceso que aplicamos cuando buscamos conocimientos generalizados, también conclusiones, como por ejemplo en los principios, las leyes y teorías, y no es necesariamente para una aplicación inmediata como la evaluación. Como segundo concepto tenemos los ámbitos de la evaluación. Como bien sabemos, la evaluación se ha venido tradicionalmente aplicando casi con exclusividad al rendimiento de nuestros alumnos, así como los contenidos que son referidos como conceptos, hechos, principios y entre otros, que son adquiridos durante el proceso de enseñanza de los alumnos. En los años 70 la evaluación dejó la exclusividad y se ha extendido a otras áreas educativas como lo son las actitudes y las destrezas que cada uno ejerce, programas educativos, para poder valorar su funcionamiento, materiales curriculares didácticos y en la práctica docente de cómo vamos dentro de este proceso, los centros escolares y el sistema educativo para poder evaluar sus deficiencias y así poder mejorarlas, y también la propia evaluación. Entonces la evaluación se ha extendido en otros ámbitos, pero donde tuvo lugar por primera vez fue en Estados Unidos, como a finales de los años 50. Esto sucedió a circunstancias como las críticas que se tenían hacia la eficacia de las escuelas públicas y la gran inversión que se tenía dedicada a la educación, donde exigían una rendición de cuentas y otros factores. Como tercer concepto tenemos la evaluación y promoción. Usualmente la evaluación ha sido considerada principalmente como una herramienta para la promoción de un grado a otro, razón por la cual la calificación adquiere una gran importancia. Entonces, en este tipo de promoción, el profesor debe de enfrentarse a esto consistiendo en la promoción formal y diaria, siendo necesario que se ofrezca información basándose siempre desde el punto de vista del aprendizaje y del desarrollo armónico de las personas. Entonces, la promoción está determinada por un conjunto de criterios que establecen que un estudiante ha conseguido los objetivos del aprendizaje previamente establecidos y que por lo tanto ya les son conocidos. Estos objetivos pueden ser definidos como logros, competencias o resultados de un proceso gradual que hace parte del currículo y del plan de estudios de una institución. Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promociones positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ofreciendo la información precisa para las dificultades que puedan surgir. Por lo tanto, es deseable que la promoción, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de las personas. Seguidamente tenemos los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se emplean en función del propósito de la evaluación. Como primer tipo podemos encontrar según su finalidad y función. Según su finalidad y función se desglosa dos, que es la función formativa y la función sumativa.
La función formativa es una estrategia de mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos y conseguir las metas u objetivos previstos. La función formativa contribuye a la apropiación del aprendizaje. Lo importante es la formación que va realizando y obteniendo el estudiante. Ese es el proceso que realiza el estudiante para lograr el aprendizaje. Y una nota muy importante es que no nos vamos a basar en sí en la nota, sino en las competencias que el estudiante va a lograr. También da participación a los estudiantes activos para poder escuchar las ideas o ejemplos que propongan. Esta evaluación podemos realizarla por medio de la forma de evaluación, utilizando como, por ejemplo, debates. Y seguidamente tenemos la evaluación sumativa, que busca valorar los resultados de aprendizaje de un sujeto al finalizar una etapa o proceso. Como su nombre lo indica, podemos tomar la palabra sumar como para sumar las notas, la suma de los trabajos, la suma de una evaluación o obtener una nota. Como ejemplo, podemos referirnos a todas las notas que vayamos recaudando de los alumnos. Y el siguiente tipo de evaluación podemos encontrar según su extensión. Según su extensión también se desglosa en dos, que es la evaluación global y la evaluación parcial. La evaluación global se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo amplio como una totalidad interactuante. Y tenemos la siguiente evaluación, que sería la evaluación parcial, que pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo. Y también pretende estudiar las dimensiones y el rendimiento de los estudiantes. La forma más básica que se utiliza es la prueba escrita. Y seguidamente tenemos el otro tipo de evaluación, que es según los agentes evaluadores. Según los agentes evaluadores podemos encontrar la evaluación interna y la evaluación externa. En la evaluación interna es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro o un programa educativo. En esta evaluación podemos encontrar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En la autoevaluación, el propio estudiante es responsable de su evaluación. En la heteroevaluación, los estudiantes son evaluados por el docente. En la coevaluación es aquella en la que los docentes o estudiantes se evalúan mutuamente. Tenemos la evaluación externa. Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores, miembros de la misma administración, investigadores, etc.
Para la realización podemos utilizar observaciones directas, encuestas o entrevistas. El otro tipo de evaluación es según el momento de aplicación, y este comienza con la evaluación inicial. Este tipo de evaluación inicial se realiza antes de los nuevos aprendizajes, esto para conocer las ideas previas de los alumnos sobre lo que anclarán en los conocimientos nuevos. Se realiza antes de comenzar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se aplica al inicio del año escolar, al inicio del primer semestre o según sea el curso que se tenga en la institución educativa. Se realiza con el propósito de verificar el nivel de conocimientos, procedimientos y aptitudes de los estudiantes para enfrentar los nuevos aprendizajes. Un ejemplo de este podría ser si es el área de matemática y entonces el requisito sería formular reglas básicas para factorizar. En este segundo proceso de evaluación es la evaluación procesual, que como su nombre lo indica, tiene un proceso. Es la información que se va realizando durante el proceso del hecho educativo, avances, deficiencias que ha tenido el alumno durante su proceso, analiza todo este proceso de enseñanza de todos los días. Consiste en la valoración a través de la información recogida en forma continua y sistemática del funcionamiento que tenga la institución educativa. Esto fijado para alcanzar las metas propuestas. La evaluación de procesos es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación. Y por último tenemos lo que es la evaluación final, que como su nombre lo indica, es ya el final de la secuencia de cada unidad de aprendizaje. La función de esta evaluación es establecer lo que los estudiantes han aprendido durante un periodo determinado, con la finalidad de que se les permita desarrollar los conocimientos que han adquirido. Por ejemplo, pueden desarrollarse informes, maquetas, exposiciones orales, y su propósito es que valoren las conductas finales que se observan en el educando, que certifiquen que hayan alcanzado los objetivos propuestos. Ahora pasamos al siguiente tipo de evaluación, que es según el criterio de comparación. Comenzamos con lo que es la autorreferencia. En este caso, la autorreferencia se refiere a la propia persona, como su nombre lo indica, auto. Ya que en este caso se centra en el propio alumno y determina qué es capaz de hacer en cada momento y qué es lo que necesita cumplir. Sus resultados se comparan con un criterio absoluto, constituido por lo que sabe hacer, lo que sabe y lo que va a hacer. Se le conoce como un dominio que implica tanto la clase de tarea que va a ejecutar como el contenido. En este caso, la referencia es en el propio sujeto, en sus capacidades, intereses y metas. Y el otro, que es la heterorreferencia. En este caso, es el nivel general de un grupo normativo determinado, ya sea por alumnos, centros, programas o profesores. Lo correcto aquí es siempre conjugar ambos criterios para realizar una valoración adecuada. Aunque en el caso de la evaluación de los alumnos, nos parece siempre más apropiado las evaluaciones que emplean la autorreferencia, ¿verdad? Lo propio de un alumno. Esta heterorreferencia evalúa una referencia a una norma. Significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. En este caso vemos que hay una referencia criterial y una referencia normativa. La referencia criterial es ya del propio sujeto, del propio individuo, de cómo está siendo evaluado. Pero ya la referencia normativa ya la exige el establecimiento, con que cumpla los objetivos que están propuestos a nivel de todos los estudiantes. Entonces, con esto finalizamos lo que sería la presentación de la evaluación. Vemos que hay distintos tipos de evaluación, que también hay varios ámbitos de la evaluación, hay conceptos, y tener una idea un poco más profunda y cercana de qué es lo que comprende la evaluación. Es que, como vemos, es un